Hola. Vamos a ver ahora lo que se llama condiciones de frontera. Ese tema consiste en averiguar cómo es el comportamiento del campo eléctrico y el desplazamiento eléctrico cuando dichos campos pasan de un medio de constante eléctrica, digámoslo, constante eléctrica 1, pasa a otro medio diferente de constante eléctrica K sub de 2, o sea, constante eléctrica en el medio 2. Por ejemplo, cuando se dispara acá o se coloca aquí un campo eléctrico que pase por, supongamos que este medio 1 de constante eléctrica K sub de 1 es caucho, por ejemplo, porcelana. Pasa el campo eléctrico a caucho, porcelana y atraviesa y pasa a otro medio, supongamos que sea de vidrio. Entonces vamos a ver cómo es el comportamiento del campo eléctrico y del desplazamiento eléctrico cuando pasa, por ejemplo, de caucho hacia el vidrio o de porcelana hacia vidrio o en general cualquier dos medios diferentes cuyas constantes eléctricas sean diferentes. Eso es lo que vamos a averiguar y eso es lo que se conoce como condiciones de frontera del comportamiento del campo eléctrico y del desplazamiento eléctrico. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? ¿Por qué preguntas? Pues simplemente aplicamos dos principios o dos leyes para averiguar esas condiciones y son el principio de conservatividad del campo eléctrico y la ley de Gauss. Comencemos con el principio de conservatividad del campo eléctrico. Pues aplicando el principio de conservatividad del campo eléctrico, que dice que la integral a través de una trayectoria cerrada de E punto dl es igual a 0, un campo electrostático, ¿no? Campo electrostático. Ese es el principio o el principio de conservatividad del campo eléctrico. ¿Cuál es nuestra trayectoria? Consideramos aquí una trayectoria rectangular, donde la frontera o la interfaz es esta línea donde se dividen los dos medios diferentes. Esa es la frontera o ese es lo que se conoce como la interfaz de esos dos medios. Entonces, coloquemos una trayectoria ahí. Supongamos que nuestra trayectoria, para utilizar el principio de conservatividad a través de una trayectoria cerrada, nuestra trayectoria va a ser un rectángulo. Un rectángulo que más o menos va a ser esto. 2000 años más tarde. Un rectángulo de A, B, C y D. Un rectángulo que esté abrazando la frontera de los dos medios. Esta distancia AD y la distancia BC son distancias muy pequeñas, son infinitesimales. Es lo más próximo que se tiene a la frontera. Hay que tener en cuenta eso, que esta anchura del rectángulo, de esa trayectoria cerrada, es muy pequeña, es infinitesimal, solamente lo suficiente para abarcar la línea que divide los dos medios. Entonces, siguiendo esa trayectoria, la integral de la conservatividad quedaría de esta manera. Esto sería igual a la integral desde A hacia B, de E punto dl. Pero ¿cuál campo eléctrico? Es el campo eléctrico E1, el que está acá en esta región, ya que AB se encuentra en la región de constante eléctrica de 1. Entonces ya lo colocamos E punto D1. Más la integral B hasta C, de E, llamémoslo E1 punto dl, más la integral desde C hasta D, C hasta D, de E, pero ¿cuál E? Aquí en esta región, sobre esta trayectoria CD, se encuentra el campo eléctrico E2, o sea, en el medio 2, E2.dl, más la integral de D hasta A,
de E, llamémoslo E punto 2 de L, y eso es igual a 0. Entonces vamos a resolver cada una de esas integrales a lo largo de esas 4 trayectorias. Desde A hasta B, veamos acá. Desde A hasta B, coloquemos los vectores E1, miren que E1 tiene esta dirección, voy a señalarlo con un color verde. E1 es este campo eléctrico, que es L1, y DL, el DL, como estamos desplazando desde A hacia B, la trayectoria sería este de acá, de L. Entonces, ¿qué ángulo es este? Entre E1 con DL. No lo sé y no me interesa. Sería este ángulo de acá. ¿Y cuánto vale este ángulo? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Este ángulo sería ¿cuál? Veamos si, si todo esto es la prolongación de 1 con respecto a este, y este ángulo de acá es θ 1 y este de acá será igual a este de acá. ¿Por qué? Esa es una excelente pregunta. Por ser opuestos por el vértice. Observen, esta parte de acá es, tenemos acá nuestra trayectoria de L, y el campo eléctrico E1 es este. El ángulo θ1 es el ángulo formado entre la superficie, la interfaz, y este ángulo, como pueden ver, es igual a este de acá, θ1. Y acá el producto punto es entre este campo eléctrico E1 con el desplazamiento. Sería este ángulo, por tanto, este ángulo de acá es el mismo θ1. Entonces, podemos decir que esto de acá es la integral desde A hacia B de E1 de L coseno de θ1. Ya está listo acá. Desde A hacia B. Más E1.dl desde B hasta C. Resulta que E1.dl desde B hasta C, ese diferencial de trayectorias desde B hasta C es infinitesimal, o sea, eso tiende a 0, como les acabo de decir. Eso es lo más próximo a la línea que separa los dos medios, o sea, es algo infinitesimal. Por lo tanto, por ser esta anchura tan infinitesimal, eso lo podemos aproximar a 0. Lo mismo esta parte de acá, de hasta A, o sea, esta de acá, tiende a 0. Entonces resolvamos esta integral desde C hasta D, más la integral desde C hasta D de E2 por DL, y veamos cuál sería. Voy a señalarlo con rojo. Sería efectuar el producto punto entre 2 con el diferencial de trayectoria, que sería este de acá. Sería este ángulo, el que necesitamos acá. ¿Cuánto vale ese ángulo? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Pues veamos. Si θ2 es de acá hasta acá, o sea, θ2 es este de acá, θ2 es este mismo de acá, ese mismo θ2, miren que es paralelo, los ángulos correspondientes son iguales. Entonces necesitamos este ángulo, y este ángulo es igual a 180 menos θ2, esto es θ2, 180 menos θ2, por lo tanto acá sería E por dl coseno de 180 menos θ2, y eso es igual a 0, eso es igual a 0. Bien, ya resolvimos esto, nos queda esa expresión. Entonces, la integral de esto, como el campo eléctrico en todo punto desde A hacia B tiene el mismo valor, sale la integral, el ángulo θ tiene el mismo valor en cualquier punto desde A hacia B, sale la integral, que la integral de L es L, donde L sería esta instancia. Entonces decimos acá
que E1, la integral de dl sería L, llamémoslo L, donde L sería esto de acá, coseno de teta 1. Lo mismo acá, el campo eléctrico desde C hasta D es constante, sale la integral, y el coseno de este ángulo siempre es constante a lo largo de esa integral, perdón, de esa trayectoria CD. Entonces nos quedaría la integral de E. ¡Uy, wow! Eso sí que asusta. 2, la integral de L es L, que es la misma longitud desde C hasta D, por el coseno de 180 menos teta 2. Coseno del 180 menos teta 2, el coseno, está en el segundo cuadrante, por tanto es negativo. Entonces será igual a menos coseno de teta 2. Y eso es igual a 0. Entonces, por lo tanto, si factorizamos aquí L, nos quedaría E1 coseno de teta 1 menos E2 coseno de teta 2 igual a 0. Factorizando la longitud, pasa al otro lado, nos queda 0. Esto nos queda como E1 coseno de teta 1 es igual a E2 coseno de teta 2. ¿Qué es eso? Muy buena pregunta. E1 coseno de teta 1. Si este es teta 1, E1 coseno de teta 1 es esta componente. Esta componente, ya que este cateto es la adyacente a teta 1, por tanto esa componente es E1 coseno de teta 1, esa componente. Entonces voy a llamar esta componente, como pueden ver, esa componente es tangencial a la superficie o a la interfaz de separación entre los dos medios, o a la frontera, es paralelo. Entonces podemos decir que E1 coseno de teta 1 es E1 tangencial. E1t significa la componente tangencial a la superficie de separación de los dos medios. Y E2 coseno de teta 2. E2 coseno de teta 2 es E2 coseno de teta 2, observen, sería esta componente. Esta componente. Este es E2 coseno de teta 2. E2 coseno de teta 2 es esta componente, como pueden ver, es tangente a la superficie de separación de los dos medios. Entonces decimos que esto es E2 tangencial. Conclusión. Tenemos que la componente tangencial del campo eléctrico en la superficie de separación de los medios es igual a la componente tangencial de la tangente o de la componente tangencial a la superficie de separación de los dos medios del campo eléctrico 2. Claro que aquí pues lo coloqué mal. Presupone que esto es igual a esto de acá, según lo que estamos viendo acá. Lo que importa es ver que las componentes tangenciales del campo eléctrico en el medio 1 es continuo con la componente tangencial del campo eléctrico en el medio 2. Y a eso se le llama que las componentes tangenciales son continuas, que el campo eléctrico es continuo en la parte tangencial de la superficie. ¡Maravilla! O sea que son iguales, tienen el mismo valor desde el punto de vista tangencial. Veamos esto cómo sería con respecto al desplazamiento eléctrico. Sabemos que el desplazamiento eléctrico, sabemos que el desplazamiento eléctrico es igual a K sub D Epsilon sub 0 por el campo eléctrico, así en general, ¿no? O si se quiere, esto lo podemos llevar en términos de epsilon absoluto, la permitividad absoluta en el medio. Lo llamamos en términos de la constante eléctrica porque aquí están dados en términos de la constante eléctrica de los dos medios. Entonces, como el desplazamiento eléctrico tiene la dirección del campo eléctrico, entonces podemos decir que E1
E1 tangencial, E1 tangencial es igual B1 tangencial sobre K sub D1 por Epsilon sub 0. Y que E2 tangencial es el desplazamiento 2 tangencial sobre K D2 Epsilon sub 0. Por lo tanto, nos quedaría igualando, nos quedaría que E1T en términos de desplazamiento eléctrico es D1 tangencial K sub D1 Epsilon sub 0 es igual D2 tangencial sobre K sub D2 Epsilon sub 0. Aquí podemos cancelar Epsilon sub 0 y nos quedaría que el desplazamiento 1 tangencial sobre D1, o sea, la constante eléctrica del medio 1 es igual desplazamiento eléctrico tangencial 2 sobre la constante eléctrica K sub D2. ¿Tanto alfabeto qué es? Aquí, este resultado nos está indicando que las componentes tangenciales del desplazamiento eléctrico acá, de ese medio 1 y el medio 2, las componentes tangenciales a la superficie no son continuos. ¿Por qué? Miren que depende de los valores de la constante eléctrica de los dos medios. Serían continuas, o sea, iguales, si ese medio tuviera la misma constante eléctrica del otro medio. Conclusión, que los dos medios sean el mismo. Por decir algo, porcelana a porcelana. O puede ser también que un material acá y otro material, pero que tenga la misma constante eléctrica. Así serían continuos. Pero en condiciones normales, como vemos esta ecuación, nos dice que el desplazamiento eléctrico no es continuo en la frontera, en la componente tangencial, en la frontera. Ahora vemos qué pasa con la componente normal. La componente normal a la superficie de separación de los dos medios. Para eso utilicemos el otro principio, que es la ley de Gauss. Entonces, aplicando la ley de Gauss, que dice que el desplazamiento eléctrico, la integral del desplazamiento eléctrico punto ds a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta. Esa es la ley de Gauss para un dieléctrico. Hagamos el dibujito para aplicar la ley de Gauss. Hagamos este esquema. Tenemos acá nuestra interfaz. K sub D1, K sub D2. Y tenemos aquí una recta normal a la superficie de separación. Y acá tenemos el desplazamiento eléctrico 1 del medio 1 y supamos acá el desplazamiento eléctrico del medio 2. Ese es el ángulo θ1 y ese es el ángulo θ2. Entonces vamos a aplicar la ley de Gauss ahí. Como nos piden, la ley de Gauss es una superficie cerrada, entonces consideremos acá para nuestra configuración de que es dos medios separados por una superficie interfaz, o sea, que limita los dos medios. Nos puede servir, puede ser un cilindro cuya tapa superior está arriba y la tapa inferior abajo, o puede ser un paralelepípedo. Nos queda más fácil dibujar ahí un paralelepípedo. Supongamos que sea este. Que ese sea nuestro paralelepípedo. 80,000 imitaciones luego. ¿Podrías dejar de imitarme, por favor? Comienzas a molestarme. Más o menos es eso. Un paralelepípedo en el cual esta arista y esta arista son infinitesimales, lo más próximo posible a la superficie de separación entre los dos medios. Y tenemos entonces que el campo eléctrico atraviesa la parte superior, la cara superior y la cara inferior. Nada más. Claro que aquí
parece que estuviera atravesando esta cara derecha. No, porque esto es como, coloquémoslo pues de esta manera, o podemos alargar la superficie o podemos hacer esto. Pero no tienen que alargar esa superficie, puede hacer esto. Ya que esta cara inferior y la cara superior es abarcando toda esta superficie. Ese sería D2. D2. Y este sería el ángulo teta 2, perdón. El ángulo teta 2. Bueno, esa es nuestra superficie gaussiana. Resolvamos esto. Hay 6 caras en ese paralelepípedo, pero las únicas caras que producen el flujo eléctrico en la ley de Gauss es la cara inferior y la cara superior. Las otras caras no atraviesan la superficie gaussiana, la pasan rozando, nada más. Entonces, podemos decir, y esta cara y acá, esta cara acá, pues el flujo eléctrico es prácticamente cero. ¿Por qué? Porque estas aristas o estos lados son infinitesimales, o sea que el área de estas caritas tienden a cero. Todo esto puede ser un truco para distraer nuestra atención. ¡Santa artimaña! Solamente nos queda de resolver la ley de Gauss, el flujo eléctrico para esta cara y la cara inferior. Entonces nos quedaría la integral de 1.ds a través de la superficie, llamémosla superficie inferior, punto ds, más la integral de la cara superior de d2.ds. Como les dije, la cara izquierda, la cara derecha, la cara anterior y la cara posterior tienden a cero porque estas aristas son muy pequeñas, porque solamente se necesita que sea lo más próximo posible a la interfaz de separación de los dos medios. Y eso es igual a la carga neta. La carga neta que pueda existir ¿en dónde? En esta superficie de separación, o sea, en la frontera puede haber una carga ahí, una carga libre. Entonces por eso colocó que la carga neta es igual a la carga Q, digamos así, que puede haberse aquí una carga libre, puede haber. Resolvamos esto. Para la cara inferior, que haría la integral de D1, mira acá, D1 por ds por el coseno. Recuerden ustedes que el coseno es el ángulo formante el vector D1 que va hacia allá con el vector diferencial de superficie, o sea, sería todo esto. El ángulo entre el desplazamiento eléctrico con el diferencial de superficie sería todo ese ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? No lo sé, tú dime. Pues este teta 1 es igual a este teta 1 de acá. Entonces sería 90 más teta 1. Entonces sería de 1 coseno de teta 1 de, 90 más teta 1. Repito, 90 grados acá y más este ángulo de acá, que es este de acá, teta 1, por ser opuestos por el vértice. Llevemos la superficie inferior, más la integral de 2 por ds por el coseno, superficie, digamos la superficie inferior, superior, por el coseno. Vamos a ver, el vector diferencial de superficie sería ese vector de acá, perpendicular a esa cara superior. Y el ángulo formado es entre este diferencial de superficie con el campo eléctrico D2, sería este ángulo de acá. Y este ángulo de acá
pues si este es θ2, entonces sería 90 menos θ2 nos daría este ángulo. 90 menos θ2. 90 menos θ2. Y eso es igual a la carga que va a existir acá, encerrada por ese paralelepípedo. Resolvamos eso. Desplazamiento en cualquier punto de esta cara inferior es constante. Coseno de 90 más θ1 está en el segundo cuadrante y el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Por lo tanto, sería menos diferencial de superficie, la integral de ds es s por el seno de θ1. Seno de θ1. Ya que esto es constante, coseno de esto es constante y la integral de ds es s, donde s es la superficie de la placa de la tapa inferior. Acá, más, lo mismo, d2 es constante, coseno de 90 menos θ2 está en el primer cuadrante y el coseno del primer cuadrante es positivo, por lo tanto sería igual más d2 más s, que es la integral de esta superficie, la integral de ds es esta superficie que es la misma de la de abajo, s Oye, despacio, cerebrito. por el seno de θ2 igual a la carga Q. Factoricemos superficie, nos quedaría d2 seno de θ2 menos d1 seno de θ1 igual a Q sobre S. Pero carga que existe acá por unidad de superficie de la interfaz, de esta superficie, es sigma. Esto es sigma. Por lo tanto, nos quedaría que d2 seno de θ2 menos d1 seno de θ1 es igual a sigma nada más. Entonces, ¡lo logramos! Así nos quedaría. ¿Cómo es el comportamiento del desplazamiento eléctrico en los dos medios? Como pueden ver, no es continuo. El desplazamiento eléctrico normal, ¿por qué vamos? ¿Por qué es normal? Veamos por qué. ¿Qué es d2 seno de θ2? d2 seno de θ2, si tenemos aquí esta componente tangencial y esta componente aquí, esta componente es d2 es esta componente es d2 seno de θ2, o sea, como pueden ver, es la componente normal a la superficie de interfaz. Entonces d2 seno de θ2 podemos llamarlo como d2 normal. d2 seno de θ2 es este de acá y voy a llamarlo d2 normal, o sea, el desplazamiento del medio 2 normal. ¿Qué es normal? Que es normal a la superficie de interfaz de los dos medios, o sea, perpendicular a la frontera de separación de los dos medios. Menos d1 seno de θ1. Si este es θ1, d1 sería esta componente. Esta componente sería, recuerden que esto es θ1, esto es θ1, y esta componente en verde sería la componente d1 seno de θ1. Esta componente, como pueden ver, es una componente normal a la superficie. Entonces podemos decir que d1 normal es igual a sigma. Vemos ahí que la componente normal a la interfaz de separación de los dos medios del desplazamiento eléctrico no es continuo. Mire que no es igual los dos, debido a que pueda existir acá, cuando existe acá una densidad superficial de carga libre, no es continuo. Solamente sería continuo, o sea, igual los dos desplazamientos en uno y en medio 2, pero normales a la superficie, si en la interfaz de separación, o sea, en esta superficie, la frontera, no existiera carga libre. Estoy de acuerdo. Ahí sí sería continuos. Ahora vemos qué pasa
con el campo eléctrico. Sabemos lo mismo que, sabemos que desplazamiento eléctrico es igual a K sub D R1 sub 0 por el campo eléctrico. Y vamos a llevar eso en términos de campo eléctrico. Entonces D2N sería a K sub D 2 R1 sub 0 por E sub 2 normal menos D1N K sub D1 R1 sub 0, aquí fue, perdón, K sub D1 R1 sub 0 por E1 normal igual a sigma. Podemos factorizar Epsilon sub 0. Nos quedaría que K sub D2 por E2N normal menos K sub D1 por E1 normal es igual a sigma sobre Epsilon sub 0. Vemos que las componentes normales del campo eléctrico, normales a la superficie de separación de los dos medios, o sea, esa componente y esa componente, pero en campo eléctrico, no son continuas. ¿Por qué? No lo sé, tú dime. Porque aquí hay un valor diferente de 0. Y aunque fuera aquí 0, si no existiera carga libre en la interfaz de separación, si no existiera carga libre, sería 0. Pero miren que acá dependería de los valores de las constantes eléctricas en el medio 1 y en el medio 2. Estas son las ecuaciones que nos dan cómo es el comportamiento del campo eléctrico y del campo del desplazamiento eléctrico, campo eléctrico y desplazamiento eléctrico, cuando atraviesan la superficie de separación de dos medios diferentes, con constantes dieléctricas diferentes. Ahora hagamos este caso. Supongamos que en la superficie de separación no existiera carga libre. Por lo tanto, si sigma es igual a 0, entonces veamos cómo sería el comportamiento. Realmente lo que vamos a hallar acá es cómo es la refracción del campo eléctrico cuando en la superficie de separación la densidad superficial de carga es 0, o sea, no hay carga libre. Esto se va a poner feo. Para eso hacemos este gráfico para que nos orientemos. Este es acá K sub D1, K sub D2, esa es la normal. Aquí tenemos el campo eléctrico 1 con θ1, pero observen, estamos tomando el ángulo θ1 no con respecto a la horizontal, o sea, a la superficie, sino con respecto a lo normal. Ojo con eso. Aquí nuestro ángulo del campo eléctrico es con respecto a la normal, no con respecto a la superficie, observen. ¿Por qué? Ahora les explico por qué lo tomamos con respecto a la normal. E2. θ2. Observen que el ángulo está formado siempre con respecto a la normal. Entonces veamos lo siguiente. Sabemos que las componentes tangenciales del campo eléctrico en el medio 1 y en el medio 2 son continuos, es decir, se cumple esta expresión. ¿Y esta expresión es igual a qué? No sé, Jordi, no lo sé. Pues simplemente es E1 coseno θ1 igual a E2 coseno θ2. ¡Ay, qué bruto, focalicero! No, perdón, acá, como cambiamos los ángulos con respecto a la normal, sería esta componente E1 tangencial. ¿Por qué? Porque es tangente a la superficie de separación de los dos medios, igual a esta componente E2 tangencial. Esta y esta deben ser iguales, según lo que acabamos de ver acá, que las dos componentes tangenciales del medio 1 y medio 2 son continuas, o sea, son iguales. Entonces, si esta componente es igual a esta componente porque es tangencial a la superficie, vemos que E1t
es igual a ¿qué? No entiendo nada. A E1, sus vectores, ¿no? E1 seno de teta 1 y E2 tangencial es igual a E2 por el seno de teta 2. Seno de teta 2. Entonces lo igualamos. Nos quedaría que E1 seno de teta 1 es igual a E2 seno de teta 2. Ya nuestra la ecuación 1. Tenemos esa ecuación. Ahora cojamos esta ecuación. Cojamos esta ecuación y como dijimos que sigma, estamos partiendo de que sigma es 0 porque no existe carga libre. Aquí no hay carga libre en la superficie. Entonces, cogiendo esta ecuación, tenemos que D2 seno de teta 2, pero ¿este cuál es? Es este de acá. D2 normal a la superficie menos D1 normal a la superficie es igual a 0, ya que sigma es igual a 0. Entonces decimos que, cogiendo esta ecuación, decimos que D2 normal a la superficie, ¿cuál es la componente normal de E1 a la superficie? Pues sería esa componente. Esa sería E1 normal. ¿Por qué? Porque es perpendicular a la superficie. ¿Y esa componente cuál es? Pues es E1 coseno de teta 1. Creo que es muy obvio que sí. Como esto vale 0, entonces pasamos esto al otro lado. Y es igual a la componente normal 2, acá. Que la componente normal 2 sería este de acá. Normal a la superficie, E2 normal. Es normal E1 y ese es normal E2, la componente, ¿no? ¿Y es igual a qué? Ah, sí. Pregúntale al negro. A E2, la magnitud de E2, por el coseno de teta 2. Llamamos la ecuación 2. Dividamos 1 entre 2. A la mañana siguiente, ¿eh? Recuerden que estos son aquí vectores. Aquí son vectores. Entonces, ¿qué haría? Dividiendo 1 entre 2. Dividiendo 1 entre 2. Nos quedaría E1 seno de teta 1 es a... Algo anda mal. Estoy cometiendo aquí un error, porque esto es D2N, D1N, o sea, D1, y este es D2. Es esto aplicando este de acá, no campo eléctrico, sino desplazamiento eléctrico. Entonces, ya que esto vale 0, pasamos esto al otro lado, nos queda esto que es lo mismo. Pues más te vale. Nos quedaría D1 coseno de teta 1 como E2 seno de teta 2 es E2 de teta 2, miro acá, dividido por D2 coseno de teta 2. D2 coseno de teta 2. Entonces acá, ya vemos este desplazamiento 1N y 2 normal en términos de campo eléctrico. Utilizando esa expresión, nos quedaría tangente de teta 1 sobre K sub D 1 por Epsilon sub 0 y seno sobre coseno. Coseno de teta 2 nos da tangente de teta 2 sobre K sub D 2 por Epsilon sub 0. Aquí podemos cancelar Epsilon sub 0 y nos quedaría que tangente de teta 1 es a la tangente de teta 2 como K sub D 1 es K sub D 2.
que esto pasamos acá, KDN acá, nos quedaría tangente θ 1 sobre tangente θ 2 es igual K sub D1 sobre K sub D2, o sea, la relación entre las tangentes del ángulo 1 con el ángulo 2 es igual a la relación de las constantes eléctricas, K sub D1, K sub D2. Y esta relación de que la relación entre la constante eléctrica en el medio 1 con respecto a la constante eléctrica en el medio 2, esta relación, que vemos que la relación entre las tangentes, lo llamamos el eta, índice de refracción, el índice de refracción del campo eléctrico en los dos medios. Es decir, que aquí viene el campo eléctrico en el medio 1 y al pasar al medio 2 se refracta, o sea, cambia de dirección. Y ese es el índice de refracción dado por esta expresión. Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. Entonces vemos donde N se llama índice de refracción. Refracción, índice de refracción de E. Índice de refracción de E. Índice de refracción de campo eléctrico. Viene por esa expresión.